Hola, en este video veremos entonces cómo calcular las propiedades de fluidos puros. Hasta ahora hemos visto cómo calcular propiedades de gases ideales, ¿sí? Como la entalpía, la energía interna, el volumen, la entropía. Ahora veremos entonces cómo estimar o evaluar matemáticamente propiedades de fluidos puros. Al momento también vimos cómo podemos evaluar estas propiedades a partir de tablas, en función de datos experimentales. Sin embargo, también es muy conveniente contar con modelos matemáticos que nos representen los datos de estas tablas, para luego evaluar de esta manera procesos químicos, hacer diseño de procesos, interpretar la operación de procesos y ver cómo mejorar estos procesos, o incluso evaluar, por ejemplo, problemas operativos. Normalmente, cuando tenemos un fluido puro en una fase, especificando dos variables intensivas, se determina el resto de las variables. Entonces precisamos funciones dependientes de pares de variables que se puedan medir según conveniencia. Por ejemplo, la temperatura y la presión son dos variables normalmente se pueden medir fácilmente en un laboratorio. En cambio, no podemos medir entalpía, energía interna o entropía. Para un sistema cerrado, entonces, está sufriendo un proceso reversible, vimos que el balance de energía, un diferencial de U, es igual al diferencial de calor más el diferencial de trabajo. Y también vimos que el diferencial de entropía es igual a un diferencial de calor reversible sobre la temperatura. La relación fundamental, digamos, que existe entonces entre la energía interna, la entropía y el volumen, nos muestra que un cambio de calor más trabajo va a ser igual a la temperatura por un cambio de entropía menos P por un diferencial de B. Este análisis también generalizado de propiedades de fluido se debe realizar entonces en función de parámetros medibles. También se realiza para hacer estudios de equilibrio de fases, que veremos en las próximas clases, para evaluar propiedades medibles, presión, volumen, temperatura y sus derivadas, Cp y Cv, los cuales, como vimos, son solo función de la temperatura a baja presión. Por otra parte, cuando incrementamos la presión, tanto el Cp como el Cv serán función de ambas variables. Veamos entonces cómo calcular las propiedades termodinámicas de estos fluidos puros. Cuando tenemos un fluido puro, entonces en una sola fase tenemos 2 grados de libertad, según las reglas de la fase de Gibbs. Si especificamos entonces dos propiedades intensivas, como la temperatura y la presión, el resto de las propiedades intensivas quedan determinadas, es decir, el volumen, la energía interna, la entalpía y la entropía. Esto nos lleva entonces a deducir que deben existir ciertas relaciones matemáticas entre las propiedades termodinámicas. Dichas relaciones se denominan relaciones fundamentales de la termodinámica. Si tomamos un sistema cerrado formado por un mol de una sustancia pura que está en estado homogéneo, es decir, una fase, y que está sufriendo un proceso reversible que lo lleva desde un estado inicial a otro final conocido, entonces el balance de entropía quedará expresado como un diferencial de S igual a un diferencial de calor sobre la temperatura. Es decir, que el diferencial de calor será igual a T por un diferencial de entropía. Mientras que el balance de energía nos dice que el diferencial de energía interna va a ser igual al diferencial de calor más el diferencial de trabajo. Esto nos lleva a deducir entonces la primera de las relaciones fundamentales de la termodinámica, que la vimos anteriormente cuando estudiamos efectos térmicos,
y es la que dice que el diferencial de energía interna será igual a la temperatura por un diferencial de entropía menos la presión por un diferencial de volumen. Y nos muestra a la energía interna como una función, ¿sí?, de la entropía y el volumen. Si el sistema entonces está formado por n moles, entonces un diferencial de la energía interna total, dado por n por u, será igual a T por un diferencial, ¿sí?, de n por S menos P por un diferencial de n por B. Decimos entonces que la energía interna, ¿sí?, es función de la entropía y el volumen. Entonces, por tanto, la entropía y el volumen son variables canónicas de la energía interna. ¿Qué son las variables canónicas? Bueno, como dice la transparencia, el adjetivo canónico se usa con frecuencia en matemática para indicar que algo es natural, como debe ser e independiente de elecciones arbitrarias, que es absoluto y no relativo a un observador, que es intrínseco y no depende de un sistema de referencia o de un sistema de coordenadas, que pertenece a la estructura propia del objeto de estudio. De la definición de entalpía, sabemos que H es igual a la energía interna más P por B. Por lo tanto, un diferencial de entalpía será igual a un diferencial de energía interna más P por un diferencial de B más B por un diferencial de P. Pero al mismo tiempo sabemos que un diferencial de energía interna más P por un diferencial de B es igual, ¿sí?, a el diferencial de calor. Y como vimos anteriormente, según el balance de entropía, un diferencial de calor es igual a T por un diferencial de entropía. Por lo tanto, podemos reemplazar en esta ecuación diferencial de U más P por B por T por un diferencial de S. Y por lo tanto aquí obtenemos otra de las relaciones fundamentales de la termodinámica, que es que un diferencial de entalpía es igual a T por un diferencial de entropía más B por un diferencial de presión. Es decir, la entalpía será una función entonces de la entropía y de la presión. Por lo tanto, estas dos variables son variables canónicas de la entalpía. También se define otra función, que es la función de Helmholtz, la cual se denomina con la letra A, y por definición se dice que es igual a la energía interna menos T por la entropía. Al hacer una diferencial exacta de la energía de Helmholtz, entonces vemos que la misma será igual a un diferencial de energía interna menos T por un diferencial de entropía menos S por un diferencial de temperatura. El diferencial, ¿sí?, de energía interna menos T por un diferencial de entropía es igual entonces al trabajo, es decir, a menos P por un diferencial de B. Por lo tanto, un diferencial exacto de la energía de Helmholtz será igual a menos P por un diferencial de B, el trabajo, menos S por un diferencial de T. Esta es otra de las relaciones fundamentales de la termodinámica y básicamente establece que la energía de Helmholtz es una función, ¿sí?, del volumen y la temperatura. Estas dos últimas son variables canónicas de la función de Helmholtz. También se define otra función que es la energía de Gibbs, la cual por definición es igual a la entalpía menos la temperatura por la entropía. Por lo tanto, un diferencial, ¿sí?, de la energía de Gibbs es igual a un diferencial de entalpía menos T por un diferencial de entropía menos S por un diferencial de temperatura. El diferencial de entalpía menos T por el diferencial de entropía, según vimos antes en otra de las relaciones fundamentales de la termodinámica, es igual a el volumen por un diferencial de presión.
Por lo tanto, se puede reemplazar en esta expresión y obtendremos que el diferencial de energía de Gibbs será igual a B por un diferencial de presión menos S por un diferencial de temperatura. ¿Sí? La energía de Gibbs será una función de la presión y la temperatura. Decimos entonces que matemáticamente la presión y la temperatura son variables canónicas, ¿sí?, de la energía de Gibbs. Esta es una de las funciones de la termodinámica más importantes, porque establece cómo medir la energía de Gibbs en función de la temperatura y la presión. Dos variables que son fácilmente medibles a nivel experimentalmente. Por lo tanto, la transforma en una de las propiedades termodinámicas de mayor utilidad. Veamos las relaciones de Maxwell, las cuales surgen de aplicar las propiedades de las diferenciales exactas a las cuatro relaciones fundamentales de la termodinámica que acabamos de ver. Entonces, dada una función f que depende de dos variables x e y, cuando se realiza una diferencial exacta, sabemos que matemáticamente será igual a la derivada parcial de f con respecto a x, manteniendo y constante por un diferencial de x, más la derivada de f con respecto a y, manteniendo x constante por un diferencial de y. Esta es una diferencial exacta. Y se verifica que la derivada segunda de f con respecto a x con respecto a y es igual a la derivada segunda de f con respecto a y con respecto a x. Por nuestra definición entonces de una diferencial exacta, que acabamos de ver, cuando la aplicamos a nuestra relación fundamental, ¿sí?, que dice que la diferencial de energía interna es igual a T por un diferencial de S menos P por un diferencial de E, sabremos entonces que T en realidad es la derivada parcial de U con respecto a la entropía a volumen constante. La derivada segunda, ¿sí?, de U con respecto, ¿sí?, a la entropía y al volumen sería igual entonces a la derivada de la temperatura respecto del volumen a entropía constante. Y por definición sabemos que se verifica que derivada segunda sería igual entonces a la derivada segunda de la energía interna respecto del volumen y la entropía. Por lo tanto, será igual entonces la derivada de la temperatura respecto del volumen a entropía constante a menos la derivada de la presión con respecto a la entropía a volumen constante. De la misma manera, un diferencial de entalpía, la otra de nuestras relaciones fundamentales de la termodinámica, será igual entonces a la temperatura por un diferencial de entropía más B por un diferencial de presión. Por lo tanto, la derivada segunda, ¿sí?, de la entalpía respecto de la entropía y de la presión será igual entonces a la derivada de la temperatura respecto de la presión a entropía constante. Y a su vez, esa derivada será igual entonces también a la derivada del volumen respecto de la entropía a presión constante, es decir, la derivada de la entalpía respecto de la presión y de la entropía. De forma equivalente, ¿sí?, el diferencial de la energía de Helmholtz será igual a P por un diferencial de volumen menos S por un diferencial de temperatura. Por lo tanto, de la diferencial exacta, sabremos que la derivada segunda, ¿sí?, de la energía de Helmholtz respecto del volumen y de la temperatura será igual entonces a la derivada parcial de la presión respecto de la temperatura a volumen constante. Y que a su vez será igual a la derivada de la energía de Helmholtz, la derivada segunda de la energía de Helmholtz respecto de la temperatura y el volumen, es decir,
la derivada de la entropía respecto del volumen a temperatura constante. La diferencial de la energía de Gibbs, por otra parte, vimos que es igual a B por un diferencial de la presión menos la entropía por un diferencial de temperatura. La derivada segunda, por lo tanto, ¿sí?, de la energía de Gibbs con respecto a la presión y a la temperatura es entonces equivalente a la derivada del volumen respecto de la temperatura a presión constante. Y es equivalente a la derivada de la parcial de la entropía respecto de la presión a temperatura constante. Estas dos últimas relaciones de Maxwell son en particular útiles porque muestran la variación, o la relación entre la variación de entropía con la presión y la densidad. Veamos entonces cómo podemos utilizar estas relaciones de Maxwell y las relaciones fundamentales de la termodinámica para evaluar cómo varían en los fluidos puros la entropía y la entalpía con la presión. Según las relaciones de Maxwell que acabamos de derivar para la energía, a partir de la energía de Gibbs, sabemos que la derivada parcial de la entropía respecto de la presión a temperatura constante será igual a menos la derivada parcial del volumen respecto de la temperatura a presión constante. Y muestra entonces que podemos calcular el efecto de la presión sobre la entropía a través de relaciones volumétricas de presión, volumen y temperatura. Si, por ejemplo, elegimos como modelo, ¿sí?, de relación presión, volumen, temperatura, el modelo de gas ideal, que sería nuestra ecuación de estado más simple, entonces sabremos que P por B es igual a R por T. La derivada parcial entonces del volumen respecto de la temperatura a presión constante será igual entonces, ¿sí?, a R sobre P. Por lo tanto, la derivada parcial entonces de la entropía de un gas ideal respecto de la presión a temperatura constante será igual a menos R sobre P. Vimos que para un gas ideal la entropía era función de ambas variables, la temperatura y la presión, lo cual se está verificando, ¿sí?, a través de esta relación. Analicemos ahora también cómo varía la entalpía con la presión. Según vimos, un diferencial, ¿sí?, de entalpía sería igual a la derivada parcial, ¿sí?, de la entalpía respecto de la temperatura a presión constante por un diferencial de temperatura más la derivada parcial de la entalpía respecto de la presión a temperatura constante por un diferencial de presión. Es decir, que será igual a la temperatura por un diferencial de entropía más el volumen por un diferencial de presión. A temperatura constante, entonces, la derivada parcial de la entalpía respecto de la presión será igual a T por la derivada parcial de la entropía respecto de la presión a temperatura constante más el volumen. Entonces, a temperatura constante, la derivada de la entalpía respecto de la temperatura será 0. Y nos quedará entonces el término de la derivada de la entalpía respecto de la presión a temperatura constante por un diferencial de presión, igual a T por un diferencial de entropía más B por un diferencial de presión. Al pasar dividiendo entonces el diferencial de presión, nos quedará, ¿sí?, una expresión como la derivada, entonces despejada la derivada de la entalpía respecto de la presión a temperatura constante igual a la temperatura, ¿sí?, este término, por la derivada parcial de la entropía respecto de la presión, quedó dividiendo el diferencial de presión, más B, diferencial de presión se cancelará con el diferencial de presión.
Reemplazando entonces por la relación de Maxwell que acabamos de ver acá arriba, ¿sí? Entonces la derivada de la entropía respecto de la presión a temperatura constante será igual a menos la derivada del volumen respecto de la temperatura a presión constante. Por lo tanto, la expresión queda como menos la temperatura por la derivada parcial del volumen respecto de la temperatura a presión constante más el volumen. Si ahora asumimos como nuestro modelo, si PBT, la ecuación de estado de gas ideal, entonces como P por B es igual a R por T, la derivada del volumen respecto de la temperatura a presión constante es igual a R sobre P, como vimos anteriormente. Por lo tanto, cuando reemplazamos, ¿sí?, en nuestra ecuación que derivamos anteriormente, se nos cancelará, ¿sí?, el término, porque nos queda T por R sobre P, que es igual a menos B. Entonces menos B más B será 0. ¿Sí? Como ya habíamos visto anteriormente, para un gas ideal, la entalpía de un gas ideal solo es función de la temperatura. Por lo tanto, la derivada parcial de esta función respecto de la presión será igual a 0. Para un sólido o un líquido que está alejado del punto crítico, sabemos que beta, el coeficiente de expansión térmica, es igual a 1 sobre B por la derivada parcial de B respecto de la temperatura a presión constante. La derivada, ¿sí?, de la entropía respecto de la presión a temperatura constante será igual a menos beta por B. Esto nos dice cómo varía, ¿sí?, la entropía con la presión, ¿sí?, a temperatura constante en función de propiedades PBT, ¿sí? La variación de la entalpía respecto de la presión a temperatura constante, reemplazando en la ecuación anterior, entonces será menos T por beta por B más B, es decir, B por 1 menos beta por T. Si el sólido o el líquido son incompresibles, entonces la derivada de la entropía respecto de la presión a temperatura constante será igual a 0, porque beta será equivalente a 0. Mientras que la derivada de la entalpía respecto de la presión a temperatura constante será igual a B, que como toma valores muy pequeños también será equivalente a 0. Las propiedades de un gas ideal. Entonces, según la ecuación de estado de gas ideal, P por B es igual a R por T. Como vimos anteriormente, la energía interna, ¿sí?, solo es función de la temperatura, es igual al Cv por un diferencial de temperatura, es decir, el cambio de energía interna es igual a la integral, ¿sí?, entre la temperatura inicial y final de Cv por un diferencial de T. El Cp, digamos, la capacidad calorífica a presión constante, es igual a la derivada de la entalpía respecto de la temperatura. Es decir, que un diferencial de entalpía para un gas ideal es igual al Cp por un diferencial de T. Si el cambio de entalpía es la integral entre T, la temperatura inicial y final de Cp por un diferencial de T. Para la entropía, por otra parte, vimos que por definición es un diferencial de calor sobre la temperatura. Y para un gas ideal, entonces un diferencial de entropía es igual al Cv por un diferencial del logaritmo natural de la temperatura más R por un diferencial del logaritmo natural del volumen. Es decir, que un cambio de entropía de gas ideal es igual al Cp por un diferencial del logaritmo natural de temperatura menos R por un diferencial del logaritmo natural de la presión. Para el gas ideal, como vimos, entonces el cambio de entropía depende tanto de la temperatura como de la presión. Si además el Cp varía con la temperatura, según la variación polinómica clásica, que está reportada en las tablas del libro, entonces el delta H sabemos que será una función del Cp medio entálpico, el cual se calcula
¿sí? A partir de la temperatura media aritmética, ¿sí? Que se toma en el rango, ¿sí? De temperatura de interés. Y se calcula a partir de T más T0, ¿sí? Sobre 2. Por otra parte, para el cambio de entropía del gas ideal, tendremos que tener en cuenta el Cp medio entrópico, el cual se calcula o estima a partir de la temperatura media aritmética y la temperatura media logarítmica. ¿Cómo serán entonces? Se calcularán entonces las propiedades del gas real. El volumen ya vimos que lo podemos calcular, ¿sí? Con ecuaciones de estado cúbicas. ¿Cómo calculamos la entalpía y la entropía para estos gases reales? Aplicamos un concepto que se denomina propiedades residuales. Se define como la diferencia entre la propiedad de una sustancia en su estado real y el valor correspondiente al del gas ideal, a la misma temperatura y presión. Es decir, para una propiedad termodinámica, M, que podrá ser la energía interna, la entalpía, la energía de Helmholtz, de Gibbs o el volumen molar, esta propiedad residual, ¿sí? A la temperatura y la presión, será igual a la propiedad real, a la temperatura y la presión, menos la propiedad calculada como si fuera un gas ideal a la misma temperatura y presión. En el límite, para bajas presiones, entonces, esta propiedad residual va a ser igual a cero, porque la propiedad termodinámica del gas real va a ser equivalente o igual a la del gas ideal. La diferencial de esta propiedad reducida será igual entonces a la derivada parcial de la propiedad M reducida respecto de la temperatura a presión constante por un diferencial de temperatura, más la derivada parcial de la propiedad M reducida respecto de la presión a temperatura constante por un diferencial de presión. A temperatura constante, entonces, un diferencial de la propiedad M reducida será igual a la derivada parcial de M reducida respecto de la presión por un diferencial de presión. Es decir, el diferencial de la propiedad reducida M a temperatura constante, por definición, sería igual a la derivada parcial de M con respecto a la presión a temperatura constante, menos la derivada parcial de la propiedad M de gas ideal respecto de la presión a temperatura constante, todo esto por un diferencial de presión. Integrando entonces desde una presión igual a 0, donde la propiedad M reducida es igual a 0, tendremos entonces que será igual a la integral, ¿sí? Desde P igual a 0 P, de la derivada parcial de M respecto de la presión a temperatura constante menos la derivada parcial de M como gas ideal respecto de la presión a temperatura constante por un diferencial de presión. Si nuestra propiedad M sería igual a la entalpía, por definición entonces la entalpía residual sería igual a la integral entre P igual a 0 y P de la derivada parcial de la entalpía respecto de la presión a temperatura constante por un diferencial de presión, ya que como vimos, la entalpía de un gas ideal no depende de la presión, solo depende de la temperatura, por lo tanto la derivada parcial va a ser 0. Aplicando entonces nuestras relaciones fundamentales que acabamos de ver, la entalpía residual sería igual a la integral entre 0 y P de B menos T por la derivada del volumen respecto de la temperatura a presión constante. Si nuestra propiedad M es igual a la entropía, entonces
la entropía residual sería igual a la integral entre 0 y P de la derivada de la entropía respecto de la presión a temperatura constante más R sobre P, que es la derivada, ¿sí?, de la entropía de gas ideal respecto de la presión a temperatura constante. Reemplazando por las relaciones de Maxwell, entonces la entropía residual será igual a la integral entre 0 y P de menos la derivada parcial del volumen respecto de la temperatura a presión constante más R sobre P. Entonces podemos calcular la entropía y la entalpía, ¿sí?, residuales a partir de propiedades volumétricas PBT de la materia. Para hacer este cálculo entonces se propone un modelo, es decir, una ecuación de estado, y luego se hacen los cálculos pertinentes. Es decir, podríamos elegir o seleccionar la ecuación de estado de Van der Waals como modelo PBT de la materia, y en este caso, si quisiéramos calcular la entalpía, por ejemplo, calcularíamos la derivada del volumen respecto de la temperatura a presión constante y pondríamos esa expresión dentro, ¿sí?, de nuestra integral. Luego resolvemos la integral y podemos hallar cómo varía la entalpía residual con la temperatura, la presión y el volumen del sistema. Bien, veamos cómo podemos utilizar entonces este concepto de propiedad residual para calcular las propiedades de un fluido real. El cambio entonces de una propiedad, ¿sí?, M va a ser igual al cambio de esta propiedad gas ideal más la propiedad de residual, ¿sí?, en el estado final menos la propiedad residual en el estado inicial. La entalpía, ¿sí?, a la temperatura 2, presión 2, menos la entalpía a la temperatura 1 y presión 1, es decir, el cambio de entalpía, sería nuestro cambio, ¿sí?, de la propiedad M, será igual entonces a el cambio de entalpía del gas ideal, que como vimos era la integral entre T1 y T2 del Cp de gas ideal por un diferencial de temperatura. Le tendremos que sumar los términos residuales, la entalpía residual a la temperatura 2 y presión 2, menos la entalpía residual a la temperatura 1 y presión 1. De manera equivalente se puede hacer para la entropía. La entropía, ¿sí?, en el estado 2, menos la entropía en el estado inicial, sería igual entonces a la integral, ¿sí?, entre T1 y T2 de la entropía, del cambio de entropía del gas ideal, en este caso el Cp del gas ideal por un diferencial de temperatura sobre la temperatura, menos R por el logaritmo natural de P2 sobre P1. Más la entropía residual en el estado 2, T2 y P sub 2, menos la entropía residual en el estado inicial, es decir, T1, P1. Entonces, si debemos calcular el cambio de una entropía M entre dos condiciones, 1 y 2, utilizamos el concepto de función de estado, es decir, no nos interesa el camino recorrido de esta función, sino el estado inicial y final. Así, hacemos uso de este concepto para efectuar el cálculo del cambio, ¿sí?, de nuestra propiedad de interés a través de un camino termodinámico que lo que hace es calcular nuestra propiedad real, ¿sí?, nuestro cambio de la propiedad real a partir del cambio, ¿sí?, de gas ideal. Para eso tiene en cuenta, ¿sí?, un cambio, ¿sí?, de la propiedad residual, ¿sí?, para pasar del estado 1 a la condición de estado 1 pero de gas ideal. Hace el cambio, ¿sí?, de propiedad del
fluido como si fuera un gas ideal, y luego se vuelve a sumar un término residual para pasar de estado de gas ideal a el estado de gas real. Básicamente eso es lo que estamos haciendo ¿sí? En estos cálculos para la entalpía y la entropía. A partir del término ¿sí? Residual en estado 1, estamos pasando entonces de esta condición a gas ideal. Mientras que hacemos el cambio ¿sí? De entalpía o de entropía ¿sí? De gas ideal, y luego sumándole un término ¿sí? Residual, evaluamos la propiedad en su estado final. Por definición entonces la propiedad residual es igual a la propiedad real menos la propiedad como gas ideal. Por lo tanto la propiedad es igual a la propiedad de gas ideal más la propiedad residual. El cambio entonces de esta propiedad m, es decir m2 menos m1, va a ser igual entonces a m2 más la propiedad residual, digamos, esto nos daría la propiedad real, menos m1 de gas ideal más m1 residual. Por lo tanto, ¿sí? El delta m va a ser igual a el delta m de gas ideal más la propiedad m residual en el estado 2 menos la propiedad residual en el estado 1. Las restantes propiedades termodinámicas, ¿sí? Es decir, la energía interna, la energía de Helmholtz y la energía de Gibbs, se calculan entonces a partir de las relaciones fundamentales que vimos anteriormente o por definición. Es decir, una vez que evaluamos la entalpía, por ejemplo, estamos en condiciones de calcular la energía interna, porque por definición ¿sí? De entalpía, la energía interna será igual a H menos P por B. De igual manera podemos evaluar la energía de Helmholtz como la energía interna menos T por S. Y luego también estamos en condiciones de evaluar la energía de Gibbs como H, ¿sí? La entalpía, menos T por la entropía. Veamos entonces cómo hacer cálculos de entalpía y entropía residuales. En este caso tenemos que seleccionar una ecuación de estado. Si seleccionamos la ecuación de Virial, entonces la entropía residual y la entalpía residual se pueden calcular a partir, por ejemplo, de la ecuación de Abbott. En este caso, la entalpía residual sobre RTC será igual a B0 más omega por B1 menos la temperatura reducida por la derivada de B0 con respecto a la temperatura reducida más omega por la derivada de B1 respecto a la temperatura reducida por la presión reducida. Usando la correlación de Abbott para estos segundos coeficientes viriales, entonces se pueden calcular las derivadas, y en este caso tendremos que la entalpía residual ¿sí? Sobre RTC es una función entonces ¿sí? De la temperatura reducida y de la presión reducida. Reemplazaríamos entonces B0 y B1 ¿sí? Por las expresiones de Abbott. Al realizarse las derivadas nos quedan entonces dos funciones ¿sí? Que dependen ¿sí? De la temperatura reducida, el factor acéntrico y la presión reducida. También es posible utilizar las tablas de Lee-Kessler. En este caso, la entalpía reducida sobre RTC es igual a la entalpía reducida ¿sí? Inicial sobre RTC, es decir, la temperatura crítica, más omega por H reducida ¿sí? 1 sobre RTC, y de forma equivalente tendremos entonces la entropía ¿sí? Sobre R igual a la entropía reducida ¿sí? 0 sobre R más omega por la entropía reducida de 1 sobre R, donde todos estos términos HR0, HR1, SR0, SR1 sobre R están tabulados en función de la temperatura reducida y la presión reducida.
También podemos calcular, como mencionamos, la entalpía reducida y la entropía reducida a partir de ecuaciones de estado, como la de Van der Waals. Luego de calcular entonces la derivada así del volumen respecto de la temperatura a presión constante, reemplazamos ¿sí? en nuestros términos de la ecuación de entalpía reducida y hallamos entonces la expresión ¿sí? equivalente, ya sea en función del volumen molar o del factor de compresibilidad Z, para ambos términos, para la entalpía y para la entropía residual. En estos casos siempre se debe resolver primero la ecuación cúbica para hallar cuál es el valor del volumen molar o del factor de compresibilidad a una dada temperatura y presión del sistema, ya que es un valor que deberemos usar ¿sí? en la ecuación. De igual manera se puede hacer para las ecuaciones de otras ecuaciones de estado, como Rayleigh-Kwon, ¿sí? Suave Rayleigh-Kwon. En estos casos las expresiones son un poco más complejas matemáticamente. La ecuación de Penn-Robinson, ¿sí? También se puede hacer el cálculo de estas propiedades. Veamos entonces cómo podemos aplicar estos conceptos para en forma efectiva calcular propiedades o cambios de estas propiedades ¿sí? en fluidos reales a través de un ejemplo, en este caso un proceso de expansión isentálpica, es decir, una expansión Joule-Thomson. En estos casos, como vimos, tenemos una válvula de expansión adiabática por donde circula un caudal másico constante de agua, ¿sí? En este ejemplo a 250 grados y 15 bar, es decir, un fluido, un vapor sobrecalentado. Se va a expandir a través de esta válvula en forma adiabática a 1 bar ¿sí? de presión, y nos piden entonces que calculemos la temperatura del vapor de agua a la salida de la válvula, ¿sí? Cuál va a ser además el cambio de entropía que sufre el vapor de agua en este proceso. El problema es interesante porque podemos hacer el cálculo a través de nuestras propiedades residuales y luego compararlo ¿sí? con los valores experimentales que se encuentran reportados en las tablas de vapor de agua. Al aplicar nuestro balance de energía entonces para un sistema abierto en estado estacionario, vemos que el caudal por el cambio de entalpía es igual al calor más el trabajo. En este caso, como la válvula es adiabática, el calor va a ser cero, no hay trabajo de eje tampoco, por lo tanto el cambio de entalpía va a ser igual a cero, es decir que la válvula será isoentálpica y por lo tanto la entalpía de entrada es igual a la entalpía de salida. Entonces, si utilizamos datos experimentales para hacer este cálculo, es decir, las tablas de vapor de agua, entramos entonces a las tablas a 15 bar y 250 grados, tendremos que la entalpía así de entrada es de 2923,5 kJ por kilo y la entropía de entrada es 6,71 kJ por kilogramo Kelvin. En la descarga, ¿sí? A 1 bar, como la entalpía ¿sí? Se mantiene constante, evaluamos una temperatura de descarga de 224 grados centígrados, mientras que la entropía se incrementa a un valor de 7,9328 kJ por kilogramo Kelvin. Es decir que el delta S, ¿sí? Es un proceso irreversible, será igual a 1,2229 kJ por kilogramo Kelvin. Si el vapor se comporta como un gas ideal, es decir, adoptamos el modelo de la ecuación de gas ideal P por B igual a RT
para calcular nuestras propiedades volumétricas y nuestras propiedades de entalpía, entropía. Por lo tanto, si la entalpía permanece constante, el delta H es igual a 0, el delta T será igual a 0, y entonces la temperatura de entrada sería igual a la temperatura de salida, es decir, sería igual a 250 grados. Es decir, como vemos, es un error considerable en comparación con el valor anterior que obtuvimos de 224 grados centígrados. El cambio de entropía, por otra parte, vemos que será igual a menos R sobre P por un diferencial de P, es decir, el delta S sería igual entonces a menos R por el logaritmo natural de la presión de descarga sobre la presión de entrada. Es decir, será igual a 1,25 kJ por kilogramo Kelvin. Ahora utilizamos el concepto de propiedad residual que acabamos de ver. En este caso, entonces, la entalpía, ¿sí?, en la entrada, la temperatura y la presión de entrada, ¿sí?, menos la entalpía residual en la entrada, va a ser igual entonces a la entalpía de gas ideal. Como estamos en la condición de descarga muy baja, a una baja presión, entonces podemos asumir que la entalpía residual, ¿sí?, de la descarga va a ser despreciable. ¿Sí? La entalpía de descarga va a ser similar a la entalpía, ¿sí?, de gas ideal. Aplicando nuestro balance, entonces el delta H es igual a 0, es decir, la entalpía de descarga es igual a la de entrada. Por lo tanto, la entalpía de gas ideal, ¿sí?, en la descarga, que será equivalente a la entalpía del gas real, ya que la entalpía residual en estas condiciones es despreciable, menos la entalpía del vapor de agua en la entrada, que será la entalpía del gas ideal en la entrada más la entalpía residual, va a ser igual a 0, es decir, eso va a ser igual al delta H de gas ideal menos la entalpía residual, ¿sí?, en la entrada. Por lo tanto, de nuestro balance tendremos que el cambio de entalpía del gas ideal va a ser igual a la entalpía residual, ¿sí?, del vapor en la entrada. Es decir, el cambio, ¿sí?, de entalpía del gas ideal, como sabemos, es el Cp medio entálpico por el delta T. Y eso sería igual entonces a la entalpía residual en la entrada. Es decir, que la temperatura de descarga será igual a la temperatura de entrada más la entalpía residual del vapor de agua en la entrada dividido el Cp medio entálpico. El delta S, por otra parte, sabremos en forma equivalente que es igual a la entropía del gas ideal en la descarga, que como se encuentra a un bar, una baja presión, podemos decir que será equivalente a la entropía del gas ideal en la descarga, menos la entropía del gas real, ¿sí?, que es en forma equivalente a la entropía del gas ideal más la entropía residual en la entrada. Asociando los términos entonces que corresponden a gas ideal, podemos decir que el cambio de entropía de gas ideal menos la entropía, ¿sí?, residual en la entrada va a ser igual al cambio de entropía. Es decir, en este caso el cambio de entropía será igual al Cp medio entrópico por el logaritmo natural de la temperatura de salida sobre la temperatura de entrada menos R por el logaritmo natural de la presión de salida sobre la presión de entrada, este es el cambio de entropía de gas ideal, menos la entropía residual, ¿sí?, del vapor de agua en la entrada.
Para el agua como gas ideal, entonces si calculamos el Cp medio entálpico, ¿sí? Sería equivalente a esta ecuación, mientras que el Cp medio entrópico sería el equivalente a esta otra ecuación, ¿sí? Como ya vimos anteriormente, ¿sí? Cuando estudiamos efectos térmicos, con la ecuación de Iberial, la temperatura reducida en la entrada es la temperatura sobre la temperatura crítica. Es decir, 523 Kelvin dividido 647,1 Kelvin, la temperatura crítica del agua. ¿Sí? Será igual a 0,81. La presión reducida, ¿sí? En la entrada es la presión sobre la presión crítica, es decir, 15 bar dividido 220,55 bar. ¿Sí? Será equivalente a 0,068. Y el factor acéntrico es 0,345. Al hacer el cálculo entonces de la entalpía residual, ¿sí? En la entrada, usando, ¿sí? La expresión de Abbott, obtenemos un valor de 792 joules por mol. De manera equivalente para la entropía, ¿sí? Residual en la entrada, obtenemos un valor de menos 1,09 joules por mol Kelvin. La temperatura de salida, por lo tanto, será igual a 523, ¿sí? Menos 792 dividido el Cp medio entálpico. Bueno, este es un cálculo iterativo, ya que el Cp medio entálpico depende de esta temperatura de descarga. Entonces lo que podemos hacer es asumir primero un cálculo, ¿sí? Inicial, diciendo que la temperatura vale 523, en ese caso el Cp medio entálpico valdría 35,52 y la temperatura de descarga sería 500,85. Es decir, en una primera instancia asumimos que es un gas ideal, como que no cambia la temperatura. Entonces ahí vemos que la temperatura en realidad adopta un valor menor. Por lo tanto, en una segunda iteración adoptamos este valor para hacer el cálculo del Cp medio entálpico. Y vemos que la temperatura de descarga prácticamente no cambia, en este caso de 500,78. Volvemos a realizar un nuevo cálculo y observamos que obtenemos el mismo valor. Por lo tanto, la temperatura de descarga que está dando esta ecuación es de 227,6 grados centígrados. Con este valor, entonces ahora calculamos el Cp medio entrópico, ¿sí? Y con este valor de Cp medio entrópico estamos en condiciones de calcular el cambio de entropía de gas ideal. Luego, según vimos en la ecuación que acabamos de derivar, el cambio de entropía real será igual a este cambio de entropía de gas ideal menos el término de entropía residual, ¿sí? Que como vimos era menos 1,09, es decir que el delta S será igual a 1,225 kJ por kilogramo Kelvin. Como podemos ver, son valores bastante similares y aproximados a los que obtuvimos experimentalmente. De manera similar podemos hacer un cálculo de la entalpía residual y la entropía residual utilizando las tablas de Lie-Kessler. En este caso calculamos primero la temperatura reducida, la presión reducida. Con estos valores vamos a las tablas y hallamos HR0 sobre RTC, SR0 sobre R, HR1 sobre RTC, SR1 sobre R. Y con estos valores, entonces estamos en condiciones de calcular cuál será la entalpía reducida en la entrada, en este caso menos 863,35 Joule por mol, y cuál será la entropía reducida en la entrada, es decir, menos 1,2086 Joule por mol Kelvin. Volvemos a entonces nuestra ecuación, ¿sí? Del balance de energía
y despejamos la temperatura así de descarga, en este caso va a ser igual a 523 menos 863,35, ¿sí? La entropía residual, sobre el Cp medio entálpico. Haciendo un cálculo iterativo, en este caso obtenemos un valor de 225,6 grados centígrados. Con este valor, ¿sí?, de temperatura calculamos el Cp medio entrópico y a partir de este valor evaluamos el cambio de entropía, ¿sí?, del gas ideal, nos da un valor de 20,83 Joule por mol Kelvin. Luego podemos hacer el cálculo del cambio de entropía del gas real como el cambio de entropía así del gas ideal menos la entropía residual en la entrada, es decir, será igual a menos 1,2086. El cambio de entropía entonces en este caso será igual a 1,224 kilojoules por kilogramo Kelvin. De igual manera se puede hacer el cálculo con la ecuación de Van der Waals de la entropía y la entalpía residual. En este caso entonces tenemos que primero calcular el valor del factor de compresibilidad utilizando la ecuación de estado. Entonces, a partir de la ecuación de estado cúbica de Van der Waals, evaluando previamente los coeficientes A y B, a partir de la presión reducida y la temperatura reducida, calculamos un Z igual a 0,9655. A partir de la ecuación que derivamos para la entalpía reducida, evaluamos si la entalpía reducida en la entrada y el cálculo nos da menos 347,7 Joule por mol, mientras que para la entropía reducida este cálculo nos da un valor de menos 0,3829 Joule por mol Kelvin. Del balance de energía entonces, ahora nuestro término, ¿sí?, de entalpía residual adopta un valor de 347,7 Joule por mol. Por lo tanto, al realizar, ¿sí?, el cálculo iterativo que vimos anteriormente, llegamos a un valor más alto de temperatura, en este caso de 240 grados centígrados. Con este valor, entonces, al calcular el Cp medio entrópico, obtenemos 35,47 Joule por mol Kelvin. Por lo tanto, el delta S de gas ideal, que como vimos es el Cp por el logaritmo natural de T2 sobre T1, menos R, ¿sí?, por el logaritmo natural de P2 sobre P1, ¿sí?, tomará un valor de 21,83 Joule por mol Kelvin. El delta S del gas real será igual al delta S de gas ideal menos el valor de la entropía residual en la entrada, en este caso menos 0,387, es decir que el delta S será igual a 22,22 Joule por mol Kelvin, o equivalente a 1,234 kilojoules por kilogramo Kelvin. Y así llegamos entonces al final de este video y de este tema.